1984 y Oso Blanco. Una obra de arte es la producción realizada por un artista en la cual se plasma su creatividad e imaginación, provocando un sentimiento o emoción en el espectador. Dentro de estas se encuentran diferentes presentaciones de los productos, ya que pueden ser cuadros, libros, obras teatrales, películas, entre algunas otras. Debido a la enorme cantidad de obras, existen diversas similitudes entre estas. Tal es el caso entre el reconocido libro de 1984 del autor George Orwell y Oso Blanco de la peculiar serie de Black Mirror de Charlie Brooker. Orwell utilizó un seudónimo para su verdadero nombre, Eric. Por otra parte, para evitar avergonzar a su familia, a la que describía como clase media alta sin dinero, y para cubrir su fracaso en dado caso, él menciona su odio al totalitarismo y satiriza el desarrollo de la Revolución Rusa. Charlie Brooker, por otro lado, comenzó escribiendo en The Guardian y era reconocido por sus programas cómicos en los que participaba como presentador. Sus episodios buscan criticar a la sociedad en una forma exagerada y grotesca, al igual que presentan situaciones en las que estuvo presente este personaje. Uno de estos es el primer episodio, en el cual el presidente mantiene relaciones sexuales con un puerco. Esto fue dado a conocer en una entrevista no autorizada por David Cameron. En la obra de 1984 podemos observar cómo la ciudadanía ha sido controlada por el partido, pero principalmente por el Gran Hermano, quien encontró la forma de convencer a todas las personas que estaban en guerra e implementó el odio hacia su enemigo en la población. Asimismo, en Oso Blanco, la sociedad estaba tan bien manejada sin necesidad de recurrir a la presión o a la violencia en sí, sino que infundió el sentimiento de rencor en las personas, la insensibilidad de parte de los individuos ante la situación tan inhumana en la cual colocan al personaje principal, a lo que llegamos a decir que la sociedad y lo que se vive al ser parte de ella dentro de Oso Blanco y 1984 es muy similar, ya que la represión y el control que se tienen tanto explícita e implícitamente es sorprendente. En primer lugar, se puede observar cómo en ambos productos culturales la comunidad se encuentra en una situación desagradable y peligrosa, en la cual no pueden pensar por sí mismos. Tal es el caso en 1984, en donde no se les da la oportunidad de tener opiniones propias ni distintas perspectivas sobre el partido, sino que tratan de contenerlos en cierto nivel de pensamiento para así tener un mayor control sobre los ciudadanos. Por ejemplo, el hecho de que niños entreguen a sus propios padres a la policía del pensamiento, quienes se encargan de castigar a quien no admira al partido por tener una opinión negativa sobre la forma de gobierno, es algo aterrador. De igual manera, en Oso Blanco, podemos observar la manera en la que el conductor controla implícitamente la forma en la que las personas ven a esta muchacha, seguido de convencer a la audiencia de la culpabilidad de la delincuente. Se dedica a hacer que lo apoyen de cierta manera para que sea posible continuar con el espectáculo. Por ejemplo, se muestra una escena en la que el anfitrión de esta atracción se encarga de convencer a los espectadores de hacer ruido con palabras de odio, para que, de esta manera, la joven pueda darse cuenta del desagrado que les causa y la presencia que tienen. Según la nota de David Hooks, Game 2 Winter es un programa de telerrealidad en el que tiene permitido todo. La regla es, todo está permitido. Pelear, alcohol, asesinato, violación, fumar, lo que sea. Debido a esto, se dice que en ambas sociedades se encuentra un presente control que causa miedo y por consecuente desagrado. En segundo lugar, es imposible no notar la ignorancia que ambos gobiernos infunden en los habitantes, con lo cual manejan a las personas dependiendo de las necesidades de las autoridades. Tal es el caso de 1984, en donde se les enseña que no es necesario leer. Incluso los convencen de que la historia es diferente a cómo sucedió, lo cual lograron al limitar el acceso a libros e información sobre el pasado. Por ejemplo, lo podemos percibir fácilmente cuando Winston, personaje principal del libro, se encuentra en su trabajo
en donde se encarga de modificar o incinerar libros que muestren hechos contrarios a los principios del partido. Según Jean Seaton, escritor de BBC Culture, lo que ocurre en la actualidad son las redes sociales, ya que cada gesto, comentario, entre algunos otros aspectos, son recolectados para así conocer las preferencias de las personas. Incluso comenta que se está distorsionando la democracia con esta recolección de información. Al igual que en Oso Blanco, se presenta una situación parecida en la cual los espectadores buscan la forma de afectar a la muchacha sin importarles el dolor y el sufrimiento que le pueden estar causando a lo largo del acto. Por ejemplo, esto se encuentra presente al momento en el que los espectadores graban a la muchacha para que quienes buscan dañarla de una manera física supieran su localización. Por lo que se puede notar como la ignorancia que se presenta en ambas es un aspecto que identifica a las sociedades. En tercer lugar, la violencia por parte de las autoridades se presenta en ambas obras y es una manera en la que mantienen el control sobre la población. Tal es el caso de la novela 1984, donde al ser entregado a la policía del pensamiento, era sometido a un proceso de recuperación en el cual la violencia era la clave para quienes buscaban un cambio de opinión pudieran triunfar. Por ejemplo, en el momento en el que Winston es entregado, es sometido a varias sesiones de torturas por parte de miembros del partido, la violencia existe desde siempre, violencia para sobrevivir, violencia para controlar el poder, violencia para sublevarse contra la dominación, violencia física y violencia psíquica. Montoya. Del mismo modo, en Oso Blanco, se recurre a la violencia para castigar a quienes llegaron a cometer algún crimen o algún error, lo cual es una manera desagradable de realizar esta recapacitación. Por ejemplo, después de todo lo que sufre el personaje principal dentro del espectáculo, se lleva a cabo una pérdida de memoria por medio de un dispositivo de choques eléctricos en su cabeza. Debido a esto, podemos comprender cómo la violencia en ambas sociedades es elemental para el control que manejan quienes tienen el poder suficiente para mantenerlo. Analizando todas las evidencias sobre la manera en que ambas sociedades se basan en el control y la manipulación por medio de la violencia en diferentes aspectos y niveles, resaltamos las similitudes en los métodos que se utilizan en las dos comunidades para poder alcanzar sus objetivos, tal como lo es la limitación del pensamiento, la ignorancia que se infunde en la población y la violencia aplicada con la que reciben el respeto necesario para continuar. Es impresionante las similitudes que se pueden encontrar en la manera de realizar los deberes de estas sociedades, pero es más impactante el cómo varios de estos aspectos se presentan en nuestra realidad y cómo cada vez estamos más cerca de alcanzar todos estos criterios que identifican al manejo que tienen las autoridades sobre sus pueblos. ¿Qué opinas del control de masas? Las masas son un fenómeno social en el cual un grupo de personas interactúan de tal forma que su comportamiento llega a ser similar, por lo que el control de masas puede ser positivo o negativo. Todo depende del fin que se tenga para este control de masas. ¿Crees que en un futuro el dolor o conocimiento podría ser un medio de control, manipulación? Yo creo que no tenemos que llegar a un futuro para que tanto el dolor como el conocimiento sean un medio de manipulación o control de masas, ya que actualmente lo vemos que se practica este control de masas utilizando los sentimientos, las emociones y también utilizando los conocimientos, que es la parte del raciocinio. Con respecto a la opinión sobre el control de masas, bueno, el control de masas es una, como la misma palabra lo dice, es una manipulación, es una manera de controlar, es una manera de manipulación masiva, un control social, buscar distractores para quitar la atención en lo que realmente es lo importante. La segunda pregunta sobre cómo en un futuro el dolor o el conocimiento podrá ser usado como un medio de control o manipulación.
Bueno, sí, el conocimiento puede ser, o más bien la falta de conocimiento, es usado como un factor de manipulación. De hecho, siempre ha sido utilizado. Se han metido simplemente lo que es antiguamente desde la que es la religión para la manipulación masiva, siempre ha sido y lo es, y creo que en un futuro lo seguirá siendo. Sigue siendo un control masivo.